Lo vi y casi se me detuvo el corazón. Un niño de la calle llevaba colgado en el cuello el collar exclusivo que yo mandé hacer para mi hija desaparecida. 3 días sin ella, 3 días de infierno. Y de repente la prueba viva de que aún podía estar con vida apareció en medio del caos de la Ciudad de México. Yo, Marcelo Valenzuela, empresario acostumbrado a controlar todo, me quedé helado en mi propio auto de lujo atrapado en Reforma. El tráfico, las bocinas, la gente cruzando, todo se borró. Solo existía ese colgante, una mariposa de plata con una pequeña piedra azul al centro, el mismo que le entregué a Isa en su cumpleaños número 9, con una sonrisa que todavía escucho en mis recuerdos. No pensé. Abrí la puerta del coche y corrí entre los vehículos, mientras los choferes me gritaban insultos y un motociclista casi me arrolla. «¡Espera, chamaco!», le grité, pero el niño huyó como si la vida entera le hubiera enseñado a escapar. Sus pasos eran ágiles, desesperados. Se metió por una banqueta estrecha rumbo a Bucareli. Y yo corrí detrás de él, con el corazón ardiendo y una sola pregunta en la mente: si él tenía ese collar. Entonces, ¿dónde estaba mi hija? Lo alcancé en un pasillo oscuro, entre paredes grafiteadas con olor a fritanga y orines. Lo acorralé contra una reja oxidada. Tenía la cara sucia, los ojos grandes, llenos de miedo y rabia. «Dime de dónde sacaste ese collar», exigí, casi sin aire. El niño levantó las manos. «No hice nada, señor. Lo encontré, lo juro». Pero yo reconocí la desesperación en su voz. No era un ladrón, no era un actor. Había algo verdadero, crudo, en su mirada. Y entonces me soltó la frase que me rompió. «La niña no está muerta. La encontré tirada en un bodegón en la Merced. La estoy cuidando». En ese instante sentí que el mundo giraba. Mis rodillas flaquearon, como si todo lo sólido se hubiera vuelto aire. No podía respirar. La esperanza que creí extinguida me golpeó con más fuerza que el propio dolor. «Llévame con ella, ahora», le dije temblando. Y el niño, asustado pero firme, asintió. Ahí empezó la parte más oscura y la más luminosa de mi vida. Antes de continuar, te pido un gran y sencillo gesto. Suscríbete a nuestro canal. Eso nos ayuda a traer cada vez más historias emocionantes. Salimos caminando a toda prisa entre calles cada vez más deterioradas. Yo, con el traje empapado de sudor, siguiendo a un niño que olía a polvo y abandono, pero que llevaba en sus manos la clave de mi vida. Cada paso me acercaba a la posibilidad de encontrar a Isa, o al peor de los desenlaces. El barrio de la Merced se abría frente a mí con su caos habitual. Puestos de fritangas, perros husmeando entre basura, paredes húmedas con grafitis. Sin embargo, esa tarde todo me parecía más siniestro, como si cada sombra me advirtiera que algo terrible estaba por revelarse. El niño caminaba rápido, esquivando charcos y montones de cartón con la naturalidad de quien nació sobreviviendo entre esas calles. Yo lo seguía, sintiendo que con cada esquina la esperanza me quemaba más fuerte en el pecho. Finalmente se detuvo frente a un portón metálico oxidado, golpeado por el tiempo. Lo empujó con esfuerzo y se abrió apenas lo suficiente para que pasáramos. El olor adentro me golpeó como un puñetazo. Humedad, moho y orines. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. El lugar era un bodegón abandonado, lleno de papeles viejos, pedazos de madera y restos de ropa tirados por el suelo. Y ahí, en un rincón, sobre un colchón improvisado de cartones, vi una silueta pequeña. El aire se me escapó de golpe. No necesitaba acercarme para saber quién era. El cabello enredado, la piel pálida, el cuerpo delgado, era mi hija. Me arrodillé temblando, como si mis rodillas ya no me sostuvieran. Su rostro estaba consumido, los labios resecos, los ojos cerrados, como si luchara contra un sueño profundo. La llamé con la voz quebrada, y entonces ocurrió lo imposible.
Sus párpados se abrieron lentamente y murmuró mi nombre. En ese instante sentí que el universo entero se quebraba y renacía al mismo tiempo. La abracé con cuidado, con miedo de que se me rompiera entre los brazos. Lágrimas cayeron sobre su frente, lágrimas que no me importó ocultar, porque ahí, en ese bodegón inmundo, había recuperado lo que el dinero jamás podría comprar, a mi hija. Pero la felicidad fue apenas un respiro. Su cuerpo estaba demasiado débil, necesitaba atención médica inmediata. El niño me observaba desde la distancia, con una mezcla de miedo y esperanza en los ojos. Y yo entendí que lo que tenía frente a mí era más grande que mi dolor personal. Salí corriendo con Isa en brazos, atravesando las mismas calles que antes me parecían laberintos, ahora convertidas en el pasillo entre la vida y la muerte. No escuchaba nada más que mi propio corazón latiendo con furia. Esa noche en el hospital descubrí que mi hija no estaba fuera de peligro, pero también descubrí algo que cambiaría para siempre mi manera de mirar al mundo. Porque junto a ella estaba ese niño, el mismo que me había conducido hasta la verdad, y que pronto me mostraría un secreto aún más oscuro de lo que imaginaba. Las horas en el hospital fueron un tormento. Cada minuto parecía eterno mientras los médicos corrían con Isa en una camilla, conectándola a sueros y monitores que pitaban como si me recordaran lo frágil que estaba su vida. Yo permanecía en la sala de espera con las manos temblando, sosteniendo ese mismo collar que había visto en el cuello del niño. Esa joya era la prueba de que nada había sido casualidad. El médico regresó con palabras que me helaron. Deshidratación severa, hipoglucemia, signos de estrés extremo. No había golpes visibles, pero en sus ojos detectaban un miedo que no se curaba con medicamentos. Mi hija había sido marcada por algo más profundo que el abandono. El niño, sentado a unos metros de mí, parecía encogerse en la silla de plástico, su ropa vieja, sus rodillas raspadas, sus dedos jugando nerviosos con la tela rota de la bermuda. Lo observaba en silencio, preguntándome quién era en realidad. No lo veía como un delincuente, tampoco como un simple vendedor de dulces en la calle. Había algo en él, una mezcla de vulnerabilidad y valentía que no encajaba con lo que uno espera de un desconocido. Fue él quien la encontró, quien la cuidó, quien me devolvió la esperanza. Y sin embargo, ¿cómo confiar ciegamente en alguien que vivía en las sombras de la ciudad? Mientras Isa dormía en la habitación, con su respiración débil pero constante, yo no podía dejar de pensar en la pregunta que me devoraba: ¿cómo había llegado ahí? ¿Quién la llevó a ese bodegón? ¿Y por qué las cámaras de su escuela habían fallado justamente ese día? Cada recuerdo se mezclaba con la sospecha. La sonrisa nerviosa de la directora cuando me dijo que cooperaban con las autoridades, los ojos inseguros de la maestra que no supo explicar su ausencia y el portero que, según todos, no había visto nada. Nada tenía sentido. Una cadena de descuidos demasiado perfecta como para ser coincidencia. Y entonces el golpe final a mi tranquilidad: la prensa. Apenas unas horas después de que Isa fuera estabilizada, las noticias ya se habían filtrado. La hija del empresario Marcos Valenzuela es encontrada con vida tras 3 días desaparecida. Las redes ardían con titulares, comentarios y teorías. Algunos celebraban un milagro, otros sembraban dudas. Yo sabía que eso era apenas el comienzo, porque mientras mi hija descansaba en esa cama blanca, alguien, en algún lugar de la ciudad, celebraba que su plan estaba funcionando. Y lo más aterrador era entender que Isa no había sido el único blanco. El verdadero objetivo era yo. Con esa certeza quemándome el pecho, decidí que no podía confiar en la policía, ni en la escuela, ni siquiera en mis propios empleados. Tenía que descubrir la verdad por mí mismo.
y la primera pieza de ese rompecabezas inesperado estaba ahí mismo, sentado en la sala de espera con la cabeza baja, ese niño que había cambiado mi destino. Lo que yo no sabía era que su silencio guardaba secretos que no solo responderían mis dudas, sino que también me arrastrarían a un laberinto de traiciones mucho más oscuro de lo que imaginaba. Cuando Isa quedó fuera de peligro inmediato, la dejé en manos de los médicos y tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. Llevé al niño a mi casa. No lo hice por caridad ni por impulso. Lo hice porque sabía que su presencia estaba ligada a la verdad. Tenía la sensación de que él guardaba piezas de un rompecabezas que yo todavía no podía ver. Mi departamento en Polanco era todo lo contrario de su mundo. Pisos de mármol que reflejaban la luz, muebles minimalistas, un silencio roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Y ahí, sentado en el borde del sofá, estaba él, un niño callejero con la ropa prestada que le di, mirando alrededor como si esperara que en cualquier momento lo corrieran a empujones. Yo lo observaba en silencio. En su incomodidad había dignidad. No pedía nada, no reclamaba, no hablaba de más. Solo estaba ahí, alerta, como un sobreviviente. Yo me debatía entre agradecerle por haber cuidado de mi hija o interrogarlo sin descanso hasta sacarle toda la verdad. Pero algo en su mirada me detuvo. No era miedo, era esa mezcla de desconfianza y lealtad que solo alguien forjado en la calle podía mostrar. Esa noche casi no dormí. Caminaba de un lado a otro por la sala, pensando en cómo un desconocido había tenido más valor que muchos adultos en mi entorno. Me preguntaba qué escondía, por qué había decidido ayudar, qué había visto realmente en ese bodegón. ¿Había más involucrados? ¿Alguien lo había usado? Mientras tanto, las noticias se multiplicaban, titulares sensacionalistas, fotos antiguas de mi hija sacadas de redes sociales, teorías conspirativas sobre mi familia. El país entero parecía convertido en un jurado que opinaba sin pruebas, y yo, en silencio, sabía que lo peor todavía estaba por revelarse. El niño había traído esperanza, sí, pero también preguntas. Preguntas que ardían como fuego en mi pecho. Porque en ese momento, al mirarlo comer en mi mesa con una voracidad triste, comprendí algo aterrador. Si él había encontrado a Isa, también había visto cosas que yo aún ignoraba. Y tarde o temprano, esas verdades saldrían de su boca. Lo que no sabía era que esas revelaciones no solo iban a exponer quién había orquestado el secuestro de mi hija, sino que también desnudarían una traición que llevaba años incubándose a mi lado, una traición que ni siquiera el dinero, ni el poder, ni la lealtad comprada podían evitar. Con Isa recuperándose en el hospital y el niño bajo mi techo, intenté regresar a la rutina de la empresa, pero apenas crucé las puertas de mi oficina en Santa Fe, sentí que algo no encajaba. El lugar parecía el mismo, recepcionistas atentos, pantallas brillando con reportes financieros, la voz metálica del ascensor anunciando pisos. Sin embargo, en el aire flotaba una tensión sutil, como un murmullo oculto entre paredes de cristal. Me encerré en mi despacho y abrí los archivos más recientes. Lo que descubrí me heló. Documentos alterados, cifras infladas, contratos duplicados con mi firma falsificada. Mi propia compañía, esa que levanté desde cero, estaba siendo corroída desde dentro. No era un error contable ni un descuido administrativo. Era sabotaje. Y coincidía con los días en que Isa desapareció. Mientras pasaba página tras página, comprendí que alguien había usado mi tragedia personal como cortina de humo. Sabían que yo estaría distraído, paralizado, vulnerable. Habían elegido el momento perfecto para destruirme. Y lo peor, los rastros digitales apuntaban a mi propio usuario.
como si yo mismo hubiera manipulado la información. Era un plan meticuloso. Alguien cercano conocía cada detalle de mi vida. Volví a casa esa noche con la mente incendiada. El niño dormía en la habitación de huéspedes, en posición fetal, abrazado a un cojín, como si temiera perderlo todo al despertar. Lo miré en silencio. Él había cuidado a mi hija, mientras otros, mucho más cercanos a mí, habían preferido clavarme un puñal por la espalda. Esa contradicción me desgarraba. Un extraño sin nada me devolvía lo más valioso de mi vida, mientras personas con las que compartí años me estaban robando todo. ¿Qué clase de mundo es ese, donde la lealtad se encuentra en las calles y la traición en las oficinas con aire acondicionado? Esa noche supe que ya no podía confiar en nadie, ni en colegas, ni en empleados, ni siquiera en viejos amigos de negocios. Mi única certeza era Isa, que luchaba por volver a sonreír, y ese niño cuyo silencio contenía piezas de un rompecabezas macabro. Lo que no imaginaba era que la sombra detrás de todo tenía nombre, rostro, y estaba mucho más cerca de lo que yo pensaba. Y cuando la verdad comenzó a salir a la superficie, descubrí que la herida no venía de fuera, sino de alguien que había caminado a mi lado por años. Siempre pensé que conocía a las personas que me rodeaban. Me enorgullecía de tener un equipo sólido, de confiar en quienes trabajaban a mi lado día tras día. Pero cuando los recuerdos comenzaron a alinearse en mi mente, comprendí que había un rostro que siempre estaba presente y al mismo tiempo invisible, el de mi chofer, Almir. Durante más de 7 años condujo mis autos. Abrió las puertas de mi casa, llevó a Isa a la escuela, esperó fuera de reuniones interminables. Nunca levantó la voz, nunca pidió nada más que su sueldo puntual. Era discreto, puntual, servicial, demasiado perfecto, demasiado invisible, y ahora con las piezas del rompecabezas encajando, esa invisibilidad se transformaba en sospecha. Un recuerdo específico me golpeó. La semana en que Isa desapareció, Almir pidió vacaciones. No lo pensé en ese momento, incluso lo animé a descansar. Pero ahora, ¿coincidencia? Difícil de creer. Además, el niño había mencionado haber visto un auto negro estacionado cerca del galpón. Alto, nuevo, con el brillo de alguien que podía costearlo. Y yo sabía que Almir cuidaba su coche como si fuera una extensión de sí mismo. El estómago se me revolvía, no quería admitirlo. Era demasiado doloroso aceptar que alguien tan cercano, alguien que había escuchado las risas de mi hija en el asiento trasero, pudiera haber sido parte de su desaparición. Pero mi instinto de empresario y de padre me gritaba que las piezas encajaban demasiado bien. Esa noche, mientras Isa dormía con la luz encendida en el hospital y el niño descansaba bajo mi techo, yo revisaba cada gesto de Almir en mi memoria. Su forma de agachar la cabeza, de no hacer preguntas, de nunca opinar. Era el tipo de hombre que parecía no existir, pero que lo observaba todo. ¿Y si había estado recopilando información todo este tiempo? ¿Y si mi dolor era el combustible de un plan mucho más grande? La rabia me quemaba por dentro, pero la duda era aún peor. ¿Cómo se enfrenta a un fantasma que siempre estuvo a tu lado? ¿Cómo se desenmascara a alguien que sabe cada detalle de tu vida, desde las contraseñas de tu edificio hasta el horario de tus comidas? Sabía que no podía precipitarme. Si Almir realmente estaba detrás de esto, un solo movimiento en falso lo haría desaparecer como humo. Y yo necesitaba pruebas, no sospechas. Necesitaba atraparlo en su propia red. Lo que aún no sabía era que ese juego de sombras apenas estaba comenzando, y que la traición que ya sospechaba sería solo la primera capa de una conspiración mucho más oscura. Con el paso de los días, empecé a atar cabos. Lo que antes parecían detalles irrelevantes, ahora se transformaban en señales claras de una telaraña tejida con paciencia.
Los contratos alterados, las cámaras desconectadas en la escuela, los accesos fantasmas en los servidores de mi empresa. Nada de eso podía haber sucedido sin alguien con información interna, alguien que supiera dónde atacar sin dejar huellas. Fue entonces cuando descubrí que los registros digitales de la compañía mostraban movimientos fuera de horario, accesos desde cuentas vinculadas a mi propio perfil. Eso significaba que alguien había usado mis credenciales, haciéndose pasar por mí. Y pensé en Almir. ¿Quién más podía haber tenido acceso a mis dispositivos, a mis rutinas, a cada uno de mis pasos? Él me había acompañado a juntas, funerales, eventos sociales. Había estado ahí, silencioso, grabando todo en su memoria. Lo que más me dolió fue entender que no estaba solo. Nadie orquesta algo tan grande sin cómplices. Pronto apareció un nombre que me revolvió el estómago. Raúl, director de contratos. Siempre lo vi como un burócrata gris, alguien que pasaba desapercibido. Pero los registros revelaban transferencias de archivos desde su computadora a dispositivos externos, justo en los días en que yo estaba paralizado buscando a Isa. Me quedé horas mirando esos datos en la pantalla. Era como contemplar un espejo roto. Mi vida, mi empresa, mi confianza, todo fragmentado en pedazos afilados. Y detrás de cada grieta, la sombra de Almir, moviendo los hilos como un titiritero paciente. Esa noche, mientras caminaba por el departamento en silencio, vi al niño dormido en el sofá con un dibujo en la mano. Había garabateado 3 figuras, él, mi hija y yo, con un corazón enorme en medio. Lo observé largo rato. No podía permitirme caer. Si quería protegerlos, tenía que enfrentar la traición con frialdad, con estrategia. Ahí entendí que ya no era solo una víctima, era parte de un juego, en el que cada movimiento debía calcularse como en una partida de ajedrez. Y mi próximo paso sería mirar de frente a esos traidores que creían que podían destruirme desde las sombras. Lo que ignoraban era que yo estaba dispuesto a llegar hasta el fondo, aunque eso significara hundirme en la misma oscuridad donde ellos se escondían. Decidí que no podía seguir posponiéndolo. Llamé a Raúl a mi oficina sin previo aviso. Quería verlo, observar sus gestos, escuchar su voz cuando lo enfrentara con las pruebas. El hombre llegó con su habitual calma fingida. Camisa perfectamente planchada, lentes rectos sobre la nariz. Parecía un funcionario más, gris, aburrido. Pero yo ya no podía ver lo mismo. Le mostré los contratos adulterados, las fechas alteradas, los accesos nocturnos desde su computadora. Mientras hablaba, lo miraba directo a los ojos. Esperaba ver miedo, nervios. Pero lo que encontré fue algo peor: indiferencia. Con un tono ensayado, me dijo que solo había querido revisar documentos para evitar errores, que había hecho copias para trabajar en casa. Su voz era plana, como si leyera un guión. Ese mínimo titubeo cuando mencioné los dispositivos USB lo delató. Apenas un segundo, un parpadeo más lento, pero suficiente para confirmar mis sospechas. Raúl no solo estaba implicado, estaba cómodo en la mentira, y ese confort solo podía venir de alguien que se sabe respaldado. Lo dejé ir sin escándalo. Sabía que, si lo presionaba demasiado pronto, corría el riesgo de perder la pista, pero por dentro mi rabia hervía. ¿Cuántas veces le abrí las puertas de mi empresa? Lo saludé como a un colega, le confié decisiones estratégicas, y todo para que terminara vendiéndose a un plan oscuro que buscaba destrozar no solo mi nombre, sino también la seguridad de mi hija. Al salir de mi oficina, Raúl sonrió levemente, como si nada hubiera pasado. Ese gesto se me clavó como una espina. Comprendí que lo mío ya no era una sospecha, era una guerra. Esa noche,
Mientras veía a Isa dormir con la luz encendida y al niño acurrucado en el sillón, me hice una promesa. No iba a dejar que esos hombres escribieran el final de mi historia. Si ellos creían que podían manipularlo todo desde las sombras, yo aprendería a pelear en ese mismo terreno. Lo que no sabía entonces era que la batalla estaba por escalar de una forma brutal. La prensa, las redes y los rumores pronto se convertirían en armas aún más peligrosas que cualquier traición dentro de mis muros. No tuve que esperar mucho para sentir el siguiente golpe. Una mañana, mientras revisaba reportes en la sala de mi departamento en Polanco, la televisión encendida de fondo me escupió la primera de muchas cuchilladas mediáticas. Exclusiva, documentos filtrados apuntan a fraudes en la empresa Vasconcelos. Mi rostro, acompañado de gráficos y cifras manipuladas, llenaba la pantalla. En cuestión de horas, las redes sociales se convirtieron en un tribunal despiadado. Hashtags con mi nombre circulaban como plaga. Montajes grotescos, titulares insinuando que había usado el secuestro de mi hija como cortina de humo para encubrir delitos financieros. La indignación pública crecía, y cada me gusta o comentario sarcástico era como un ladrillo más en el muro que me aislaba de la verdad. Me quedé paralizado frente a la pantalla con la sensación de que el suelo desaparecía bajo mis pies. No bastaba con tener pruebas de mi inocencia. El mundo entero ya había decidido mi culpabilidad. Los que antes me saludaban con respeto, ahora evitaban mirarme. Socios comerciales pedían pausa en proyectos millonarios. Mi teléfono no paraba de sonar, pero no era apoyo. Eran abogados recomendando silencio, periodistas buscando carnada, oportunistas queriendo negociar su silencio a cambio de favores. La humillación era pública, pero el dolor era íntimo. Volví al cuarto de Isa y la encontré sentada en la cama, abrazando su oso de peluche. Con voz temblorosa me dijo: «Papá, en la escuela dicen que eres un ladrón». Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No lloré, no frente a ella. Le acaricié el cabello y le dije que lo único importante era que me creyera. Y cuando vi que sus ojos húmedos asintieron, entendí que esa era la única absolución que necesitaba, aunque el resto del mundo me llamara culpable. Esa noche no dormí. Caminé por la sala en círculos, como una fiera acorralada. En mi cabeza repetía una sola idea. Alguien había planeado no solo mi ruina financiera, sino también mi destrucción moral. Querían acabar conmigo en todas las dimensiones posibles: padre, empresario, ciudadano, y lo estaban logrando. Pero el verdadero mazazo llegó días después, cuando la policía me citó formalmente para declarar en una investigación de delitos financieros. La imagen era clara. No solo me estaban juzgando en los medios, ahora el Estado también me quería en el banquillo. En ese momento comprendí que ya no bastaba con resistir. Tenía que contraatacar. Pero ¿cómo luchar contra un enemigo que se esconde en las sombras, que manipula datos, que maneja periodistas y que conoce cada una de mis debilidades? Entrar a la delegación fue como caminar desnudo en medio de una multitud armada con piedras. Los pasillos estaban repletos de periodistas, cámaras, micrófonos que buscaban arrancarme una confesión inventada. Avancé con mis abogados a los costados, como si fueran escudos humanos, pero nada detenía la sensación de que el mundo entero me señalaba. Adentro, en la oficina fría de la Fiscalía, me pusieron frente a los contratos adulterados, los mismos que yo había analizado hasta el cansancio, las firmas falsas que imitaban mi pulso, los montos inflados, las fechas irreales. Me preguntaron directo: ¿reconoce su firma, señor Vasconcelos? Respondí con firmeza que no, que aquello era una manipulación. Sentí el escepticismo en sus rostros. En México, todos creen que los ricos siempre encuentran una salida, y yo estaba pagando por esa desconfianza generalizada.
Hablé de sabotaje, de acceso ilegal a los sistemas, de traición interna. Noté las cejas arqueadas de la delegada, la pluma anotando cada palabra como si fueran excusas. Lo que no entendía es que yo no estaba inventando una defensa. Estaba describiendo una guerra sucia que me había arrebatado la paz, mi reputación y casi a mi hija. La sesión duró horas. Salí agotado, con la garganta seca, pero lo peor fue enfrentar de nuevo el cerco de periodistas. Sus preguntas no eran dudas, eran sentencias disfrazadas. ¿Usó el secuestro como estrategia? ¿Admite haber desviado fondos? Caminé en silencio, porque cualquier palabra mía sería retorcida al instante. Esa noche, de regreso en casa, encontré a Isa retraída en su habitación. No quiso cenar. Cuando al fin me dejó acercarme, me dijo en un susurro: «Papá, en la tele dicen que eres un criminal. ¿Es verdad?». Esas palabras me dolieron más que todas las portadas, más que la humillación pública. Le tomé la mano, la miré directo a los ojos y le dije que lo único que importaba era que ella me creyera. Cuando finalmente asintió con lágrimas en los ojos, supe que tenía la única aprobación que valía la pena. Davi escuchaba desde el pasillo. Lo vi con la cabeza baja, apretando los puños. Ese niño había sobrevivido a las calles, había salvado a mi hija y ahora era el único testigo real de la oscuridad que me rodeaba. Y en su silencio reconocí algo. Él también entendía que lo que enfrentábamos ya no era un simple caso legal. Era una batalla por la verdad en un mundo que prefería las mentiras cómodas. Esa noche hice un juramento. No me rendiría. No dejaría que mi hija creciera pensando que su padre era un delincuente. No permitiría que Davi, que ya había cargado con tanto, creyera que la justicia nunca llega. Pero para lograrlo necesitaba pruebas más sólidas, pruebas que nadie pudiera negar. Y justo cuando el agotamiento comenzaba a vencerme, apareció la primera chispa de esperanza. El propio Davi se convertiría en la clave para revelar al verdadero culpable. El amanecer de aquel día trajo un aire distinto. Ya no era el peso de la incertidumbre, sino la tensión de quien sabe que el momento decisivo ha llegado. Kaué, con sus manos hábiles frente a las pantallas, logró interceptar lo que tanto habíamos esperado: la voz de Almir confesando todo. Escucharlo admitir el secuestro de mi hija, manipular los contratos y ordenar el apagón de las cámaras en la escuela fue como sentir una daga. Pero también fue la prueba que necesitábamos. Mientras él hablaba sin darse cuenta de que estaba siendo grabado, yo comprendí que el círculo se cerraba. No estaba solo. Tenía cómplices dentro de mi propia empresa, hombres en quienes había confiado durante años. Pero esta vez no habría margen para dudas. Cada palabra quedó archivada, duplicada y enviada a varios servidores. Era imposible borrarlo. Cuando entregué ese material a las autoridades y a la prensa, la reacción fue inmediata. Los que antes me señalaban como culpable ahora pedían justicia contra los verdaderos responsables. La imagen de Almir esposado, con la cabeza baja, recorrió todos los noticieros, y yo por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Pero la mayor victoria no fue limpiar mi nombre, fue mirar a Davi, ese niño que la vida había hecho invisible, y entender que juntos habíamos derrotado a un enemigo que parecía intocable. Él no solo salvó a mi hija, también salvó mi alma. Hoy, al recordar todo lo que vivimos, sé que esta historia no termina conmigo. Es una lección para todos. La verdad puede tardar, pero siempre encuentra la manera de brillar. Y a ti, que escuchas mi relato, te pido algo sencillo pero poderoso. Suscríbete a nuestro canal y comparte esta historia, porque al hacerlo nos ayudas a que más personas entiendan que incluso en medio de la oscuridad, la esperanza puede renacer. Y quién sabe, tal vez la próxima vida que se transforme sea la tuya.
Cuando miro hacia atrás, no veo solo un secuestro ni una traición. Veo el retrato claro de lo frágiles que somos cuando confiamos ciegamente en lo material y lo poderoso que podemos volvernos cuando aprendemos a confiar en el corazón correcto. Perdí casi todo: mi reputación, mi empresa, la tranquilidad de mi hogar. Pero al mismo tiempo, gané lo que nunca imaginé: una nueva familia. David me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en los gestos invisibles que salvan vidas. Isabela me recordó que hasta en la inocencia más herida puede nacer la fuerza de seguir adelante. Y yo mismo aprendí que el amor se construye en las ruinas, cuando todo lo demás parece perdido. A veces el destino nos arrebata para devolvernos multiplicado. Lo que creí que era el final se convirtió en un nuevo comienzo. Hoy sé que la sangre no es el único lazo que crea una familia. También lo son la confianza, la gratitud y el coraje de permanecer juntos. Y ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué harías tú si la vida te arrebatara lo más valioso? ¿Te rendirías o pelearías hasta el final? Déjame tu respuesta en los comentarios porque quiero conocer tu voz, tu visión y tu fuerza. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte esta historia. Puede parecer un gesto pequeño, pero es así como seguimos trayendo relatos que tocan el alma y nos recuerdan que nunca estamos solos. Que esta historia te inspire a no rendirte, a luchar por los tuyos y a confiar en que, aunque el mundo se oscurezca, siempre habrá una chispa de esperanza esperándote en el camino.